Y para acabar tenemos un tuit de Javier Fundora que nos dice lo siguiente. En Miami, preocupados por los megas en Cuba, por el internet, etc. Les recuerdo que el único cableado de internet que llega a Cuba procede de Venezuela. Los miles y miles de cables de internet que rodean a Cuba, bueno, miles o decenas, proceden de Estados Unidos y ninguno pasa por Cuba debido al bloqueo económico de Estados Unidos. No pasa, es decir, que Cuba no puede contratar a todos esos cables de fibra óptica. Así que si quieren protestar por los precios que tienen los megas, etcétera, que vayan y protesten en la Casa Blanca en Washington. Y dice, gracias Etexa por facilitarme la gestión de pago de sus servicios. Es verdad, porque bueno, uno puede comprender que la gente esté enfadada porque los precios subieron, todo eso. Pero todo eso responde a una realidad. Una realidad política de que estamos hablando, de este monstruo. Este monstruo que es el imperialismo de los Estados Unidos ahora en las personas de la actual administración. La actual administración, pues todo el daño que pueda causar a un pueblo, en el caso de Cuba, como Venezuela también. Hay que recordar que Venezuela tiene un bloqueo de Estados Unidos, financiero, comercial también, y una guerra psicológica, etcétera, etcétera. En el caso de Cuba, pues siempre la culpa es del gobierno y del régimen. Para ello, para los medios, los corporativos, los oligopolios mediáticos, la culpa es del sistema comunista, el comunismo y el régimen, ¿no? Como dicen ellos, pero no hablan verdades, o sea, manipulan y mienten continuamente y no hablan de esta realidad. Esta realidad es que el único cable por el cual funciona o puede funcionar, no como debiera, la internet en Cuba es el cable que viene de Venezuela. Todos los demás que pasan cerca de Cuba, pues están bloqueados, no se puede acceder a ellos. Eso, así tan simple como eso, debiera de ser titulares en la prensa internacional, para que la gente sepa el por qué hay esa dificultad o esa limitante. Pues no. Dice, en Cuba, y hubo una campaña bastante fuerte en su momento de que Cuba que la gente no tenía acceso a internet, que si no tenía acceso a esto, que si no tenía acceso a otro, pero no dice la causa, el origen. No, culpabilizan al gobierno y al régimen, como dicen ellos. Entonces, estamos en una mentira constante de los medios que supuestamente tienen que ser democráticos, supuestamente tienen que respetar los derechos humanos, el derecho a la información veraz. Pues no, están repitiendo lo que ordena, o sea, cumplen con las órdenes del imperialismo de Estados Unidos, expresado en la Casa Blanca, el Departamento de Estado, los medios corporativos de mala información. Entonces responde a esos intereses. Es decir, que lo que nos cae en las manos, lo que leemos es mentira, manipulación en favor de mantener un sistema imperialista que puede llevar al mundo a una catástrofe, a una tercera guerra nuclear. Eso es lo que estamos viendo y debieran expresarlo, debiera aparecer en estos medios esa realidad. Y para que tomar conciencia, porque sinceramente parece en muchos aspectos que las sociedades, los pueblos hoy están adormecidos, están totalmente adormecidos, están ocurriendo cosas y era para que estuvieran en manifestaciones por todos lados, exigiendo la paz, exigiendo la paz. Aquí nos despedimos, recordamos que Cuba Información sigue pidiendo el apoyo de personas que quieran hacerse socios de este medio o que quieran aportar algún donativo puntual. Lo pueden hacer a través de nuestra web, cubainformacion.tv. Así nos despedimos, solidaridad con Cuba y en estos momentos fundamentalmente solidaridad con el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, que está defendiendo su soberanía. Solidaridad para con los pueblos que luchan.
que luchan contra el imperialismo y luchan contra la mentira, la manipulación y el genocidio. Hasta el próximo botazo. Disparando vengo, pum, pum, ratatata, pum, pum.